Bueno, buenos días, hermanos. Vamos tomando nuestro lugar, porque ya son pasaditas de las 9 y van que saquen su cuaderno, su Biblia, su pluma y vamos a orar para comenzar, ¿no? Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por este día que nos da, Señor, por el privilegio de poder reunirnos, Señor, como hermanos para aprender más de ti, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para conocerte más, Señor. Te pedimos que este tiempo, Señor, podamos escuchar y atender lo que tú nos quieras hablar el día de hoy, Señor, y que en la semana podamos ponerlo por obra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema que sigue. Se llama Más sobre el amor. Y nuestro texto base va a ser 1 Corintios 13 del 4 al 7. Vamos buscándolo. Yo se lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Estos? Bien. Nuestro versículo base dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El pastor Héctor Hermosillo decía una frase que dice, bueno, una ocasión dijo, el fin del estudio bíblico es la práctica. Si no estamos comprometidos con la práctica, vamos a ser un religioso más. Todo lo que vamos a aprender no es con el fin de aprender más y de yo sé mucho, no, sino el fin es la práctica. Él mencionaba, religiosos ya hay muchos. El mundo no necesita más religiosos, sino más discípulos. Y este es nuestro versículo base. Muy bien, pero en contexto. La carta de Corintios, bueno, tenemos que entender que este versículo, aplicarlo al contexto en el que está. Fue escrito a la iglesia que estaba en Corinto. Esta iglesia era una iglesia llena de dones espirituales, fluían constantemente y de forma muy palpable, muy visible. Sin embargo, tenían serios problemas y que vamos a estar viendo a lo largo de este tiempo. Había orgullo, había falta de amor. Y no debemos olvidar algo importante, que antes del 13, ¿cuál está? El 12. Y el capítulo 12 habla de una fuerte descripción sobre los dones del Espíritu Santo. Porque la iglesia a la que se escribió, a los corintios, manifestaban estos dones de forma palpable, sin embargo no estaban bien regulados. Había un desorden, un desequilibrio en ello. Y los primeros 4 versículos del 13 enlazan perfectamente el tema que Pablo quiere hablar en el 13, que es el amor, con lo que viene hablando en el 12, que son los dones. El tema es: sin amor, nada soy. Los primeros 3 versículos dicen así. Alguien que pueda buscar 1 Corintios 13 del 1 al 3. Si no tiene esta versión, puede ser en cualquier otra, no hay problema. ¿Algún valiente? Del 1 al 3. Salud. Salud. Lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y
si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así es. Respecto a esto, el pastor Samuel Pérez Millos menciona lo siguiente. Dice, los corintios estaban interesados en los dones, pero no en el amor. De este modo ocurre muchas veces con creyentes que están orgullosos del mantenimiento de la doctrina, pero son incapaces de extender una mano de gracia a los hermanos en sus conflictos y necesidades. Y esto es muy puntual, o sea, porque, por ejemplo, hoy en día ocurre mucho esta situación. Muchas veces, bueno, en aquel entonces era sobre los dones, que estaban muy enfocados en ellos. Sin embargo, hoy en día, como menciona el pastor Pérez Millos, el celo se vuelca hacia la pureza doctrinal, y está bien. O sea, eso es importante. Es muy importante tener una buena doctrina y en interpretar bien las escrituras. Sin embargo, muchas veces se sacrifica o es a costa del amor, y caemos en lo que está hablando aquí. Ahora bien, hay que aclarar algo. El amor de Dios no es un amor paternalista o negligente. O sea, sí tenemos que tener eso bien en claro. El amor de Dios no es pasivo ni se hace de la vista gorda ante el pecado o el desorden. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios no es como el que vemos en televisión o en las películas. Tenemos que tener en claro, porque muchas veces el capítulo 13 de Primera de Corintios, uno puede pensar que habla del amor en pareja o ese tipo de amor, y aplica, sí, está bien, pero va mucho más allá de ello. O sea, es mucho más profundo, y ahorita vamos a estar viendo eso. Y es importante, pues, quitarnos muchas veces ese concepto que tenemos de que estos versículos hablan nada más de ese tipo de amor. El amor es un amor activo, santo, transformador. No hablamos de nada más de teoría o de algo que para conocer, sino es algo real, algo que se vive, que saliendo de aquí, bueno, aquí mismo, pero tenemos que aplicarlo, vivirlo. Muy bien. Y vamos con la primera palabra ahí, que es el amor es paciente. La palabra griega que aquí se emplea es la que está ahí en la esquina, es macrothimeo, y viene de la raíz macros, que es largo, extenso, espacioso, y thimos, que es pasión, ira y temperamento. Ahora bien, bueno, esta es su raíz etimológica, de ahí viene lo que es esta palabra. Sin embargo, ¿cuántos aquí han usado el Strong? El libro del Strong. Bueno, es una concordancia en donde uno pone una palabra, por ejemplo, amor o paciente, y aparecen un montón viene del griego fulano, y es estas palabras, ¿no? Cuando busquemos de esta manera, nada más, y bueno, como nota aclaratoria, hay que tener en cuenta que hay palabras que buscamos en estas concordancias y nos va a arrojar un montón de palabras. Sin embargo, no podemos usar indistintamente cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque ese conjunto de palabras se llama campo semántico. O sea, esa palabra en griego puede significar cualquiera de ellas, pero no cualquiera de ellas se puede usar en cualquier contexto. Por ejemplo, en español, ¿alguien me puede decir qué significa la palabra postre? ¿Algún valiente? Postre. Postre. Ahí hay dos palabras diferentes. Postre puede ser algo dulce que se come después de la comida, un pastelito, no sé. O postre puede ser postrero. Sí, puede uno decir, a la postre pasó esto. Y no tiene nada que ver una con la otra. Pero si alguien estudiara el español y ve una concordancia en español y dice postre, postrero y alimento dulce que se comen después de la comida, y no tiene nada que ver. O sea, no se puede elegir cualquiera de las dos indistintamente. Para cuando vayamos a un diccionario de este tipo, no es tan así.
Hay algunas palabras que no tienen pierde, que tienen un mismo significado y son sinónimos, está bien, pero no en todas. Nada más como breviario cultural y para no cometer ese error. El amor es paciente. El amor paciente es capaz de soportar con paciencia las injusticias, los males que recibe sin albergar resentimiento alguno. El hombre amoroso es el que no pierde los estribos dando rienda suelta al mal genio. ¿Sí? Okay. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de ello? O que haya vivido algo en donde cueste trabajo de repente ser paciente? Digo, si a alguien le ha pasado, no sé, a lo mejor nada más a mí. El trabajo que el jefe te habla mal, que no respondes igual, sino Sí, exactamente. O sea, no perdemos, a lo mejor sí hay cierta irritación, ¿no? O sea, pues eso es normal, es natural, pero no perdemos los estribos, no damos rienda suelta a nuestras emociones y no respondemos acorde, quizá nos están gritando y lo más carnal, porque viene de la carne, sería gritarle a la otra persona, ¿no? O meternos en la misma sintonía de la otra persona, sin embargo, la otra persona muchas veces con los que convivimos, pues no conocen a Dios. E incluso aquí mismo se puede dar, sin embargo, pues alguno de nosotros pues no está exento de que pasó un mal día y no podemos, tenemos que vencer con el bien el mal. A lo mejor alguien pues anda un poquito débil y pues en ese sentido, digo. Estudiando lo que es paciencia, Sí. para ese contexto que yo así lo veo y lo encajo, Ujú. soportar bajo grandes presiones por un largo periodo de tiempo para esperar las promesas de Dios. Ujú. Es decir, no solamente está esperando y aguantar, no, es porque estás esperando la intervención del Señor en una actitud Ujú. y bajo grandes presiones. No solamente aquello que no gusta, sino bajo grandes presiones, un periodo considerable para que se cumpla la promesa. Porque lo puedo trasladar a la paciencia general, ¿no? Ser paciente con el otro, entender, por el sí, por eso, pero realmente bíblicamente lo llevo yo al contexto de que voy a esperar la actividad real del Señor en esa situación. Sí, y eso es lo que viene más adelante. Ahora bien, el amor paciente, como mencionaba Carolina, no es un amor, como decíamos un poquito arriba, pasivo o negligente. O sea, no hablamos de que, bueno, el hermanito anda en pecado, o sea, no, o sea, hay una actividad ahí, o sea, es activo, no es nada más que se sienta a esperar a que, no. Ahorita vamos a ir viendo esa parte. Ahora bien, hay un fuerte contraste en los corintios, ya que los hermanos en Corintio llevaban a juicio cualquier problema que tenían frente a los tribunales civiles. O sea, habían problemas pequeños, cosas pues que se podían resolver dentro de la iglesia, entre ellos incluso, y lo llevaban luego, explotaban y vamos con el tribunal. Y era un mal ejemplo de los creyentes delante de la sociedad. Porque imagínense aquí que de repente, no sé, hubo un conflicto pequeño, no sé, el Jeremy no le subió al volumen del piano. Vámonos a acusarte en el ayuntamiento, vamos a acusarte. Oh, es que esto, o sea, qué vergüenza, o sea, no. Van a decir, pues que no pueden solucionar sus conflictos. Hay conflictos que sí deben de ser llevados ante tribunales, sin embargo, hay que ser sabios, o sea, porque hay de conflictos a conflictos y hay un proceso también. Ok, ya hubo este conflicto, a lo mejor, no sé, un hermano le pidió dinero a otro y no se lo quiere pagar. Bueno, vamos a ver, vamos a sentarnos. No, ¿sabes qué? No se lo voy a pagar. Bueno, a ver, interviene el pastor, las autoridades de la iglesia. A ver, hermano, ¿qué pasó? No se lo voy a pagar. Bueno, y ahí hay una mediación entre los autoridades. Vamos a ver, hermano, a ver, ¿por qué esto? No sabes que la Biblia dice esto. Si el hermano dice, ¿sabes qué? Bueno, sí, tienes razón, o sea, estoy mal, me arrepiento y ¿sabes qué? Si te lo voy a pagar, perdóname. Y hay una reconciliación en ese sentido. Bueno, ahí quedó el conflicto.
Si sabes que no te lo voy a pagar, bueno, va ahí yendo escalando hasta que ¿sabes qué? Puede llegar el punto donde ante la iglesia se diga, ¿saben qué? El hermano fulano, pues, está esta situación y pues no le presten dinero. El hermano fulano, pues, va a ir a poner una denuncia, no sé. Puede llegar a ese punto. Pero primero, vamos paso por paso. Y la actitud siempre tiene que ser reconciliadora. Nunca es así como que sí, vamos a hundirlo o patearlo en el piso. No. O sea, nunca se trata de eso. Siguiente palabra es, el amor es bondadoso. Y esta es la palabra griega de donde viene. Bondadoso viene de amable, atento, bondadoso. El amor no tan solo aguanta el mal que se haga, sino que hace el bien a los que quieren hacerle daño. Es un amor activo. O sea, no solamente soportar bueno, pues me aguanto y no, va mucho más allá de eso, sino hace el bien a los que buscan el mal. Esto desarma toda posible pasividad que uno pudiera llegar a pensar bueno, pues simplemente me callo y pues no pasa nada. No, o sea, te lleva a actuar, a una acción. Ahora bien, paciencia y bondad están unidas. Normalmente en estos versículos que están aquí, Romanos 2:4, 2 de Corintios, y si pueden irlo buscando a alguien estos versículos, estaría bien. 2 de Corintios 6:6, Gálatas 5:22 y Colosenses 3:12. En estos versículos están unidas ambas palabras, bondad y paciencia. Normalmente van juntas. ¿Por qué? Porque no son independientes. Siempre tiene que haber una acción. No solamente es soportar por soportar, sino hay bondad de por medio. ¿Alguien que tenga Romanos 2:4? Con menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía de arrepentimiento. Sí, así es. ¿Alguien tiene 2 de Corintios 6:6? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo y en amor sincero. Gálatas 5:22. Muy bien. Y Colosenses 3:12. Vestidos pues como hijos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si la palabra ahí que como que se complica un poquito, que es longanimidad, es la paciencia, ¿sale? Dijimos al principio, es macros, largo. ¿A quién le suena la palabra macro? A grande, a macrobús, o no sé, algo. Hay muchas palabras en español que involucran esa palabra. Ahora, macros no es grande de una macro hamburguesa. No. Esa es una mega hamburguesa, que son dos palabras diferentes y las dos vienen del griego. Una macro habla de algo largo, extenso, espacioso, como de longitud. Por eso viene de longánimo. Es largo. Y bueno, veamos que viene unida la palabra timos, que es pasión, temperamento, que es una paciencia, un temperamento largo o extenso, o sea, que nos irrita rápidamente. Nada más para ahí que lo tengamos en cuenta. Y vemos que estas palabras van siempre juntas. Vemos un conjunto de palabras. ¿Y por qué será esto? O sea, ¿por qué? Porque el amor de Dios va íntimamente ligado al fruto del Espíritu. O sea, son inseparables. O sea, porque alguien que da o produce el fruto del Espíritu es alguien que tiene amor. Porque el amor es pues la naturaleza de Dios. Dios es amor. O sea, si tenemos a Dios en nosotros no podemos manifestar otra cosa. Podemos
pues tener debilidad en nuestra carne y de repente ahí batallarle y pues es natural porque estamos creciendo y vamos en un proceso diferente todos. Sin embargo, siempre va a haber ese crecimiento y vamos a ir manifestando eso y tenemos que irnos rindiendo nuestra vida cada vez más a Cristo. Y la siguiente palabra es: el amor no tiene envidia, viene del griego silo. Si lo leen bueno, hay un tipo de pronunciación que se pronunciaría como celo, que es, si le suena, es celo en español. No tiene envidia, no tiene celos. El amor no tiene celos por el progreso del otro. Se goza en que los demás lleguen a disfrutar de una mayor y mejor posición que la de él mismo. Y cuán difícil a veces es esto, ¿no? O sea, no es algo que en el mundo esto no se ve. O sea, no vemos que... Y en mi trabajo luego lo veo, porque hay gente que tiene una posición y van escalando, ahí tienen pues sus jerarquías, ¿no? Y mientras están en el mismo nivel, digamos, amor y paz y bien amigos y todo, y de repente alguien quiere escalar al siguiente nivel y todo el mundo le pone el pie. Y hay personas que me han dicho, ay, es que estoy estudiando para escalar al siguiente nivel, pero así como que a escondidas, porque si se dan cuenta, me van a empezar a poner el pie para que no escale. Pero eso no se debe de dar aquí. Entre nosotros no debe de pasar eso. No, si vemos que alguien está progresando, que a alguien le está yendo bien en alguna manera, tiene que haber gozo. O sea, no solamente una indiferencia o una falta de, bueno, qué bueno. No, o sea, sino tiene que haber un gozo porque, pues, ¿quién no se goza cuando a su mamá o a su papá le está yendo bien? Pues qué padre, oh, sí, qué padre que a mi mamá le dieron esto, a mi papá esto, que el carro ya quedó, no sé. Entre nosotros se da igual. ¿Sabes qué? El hermanito, o sea, está predicando y ya trajo un montón de gente y así, asado. Qué padre, o sea, gloria a Dios, hay que estar orando por él y apoyarlo. Y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle ello, pero el amor conforme a Dios evita la rivalidad. Cuando uno busca que al otro le vaya bien, que el otro siga escalando incluso una mejor posición que uno mismo, o que le vaya mejor que uno mismo, no va a haber rivalidad. O sea, esto no se va a dar. Así que, y esto quita muchísimos problemas, muchísimos conflictos en cualquier momento que, o sea, es que me gozo contigo, ya se quitan muchos problemas que pueden haber. Vamos a Mateo 20, 25 al 28, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es. Como vemos, entre nosotros no debe de ser como en el mundo. En el mundo el que está más arriba en una posición, ¿qué es? Se enseñorea de los demás y normalmente no asume una mayor responsabilidad, sino trata mal a la gente de abajo y se siente acá inflado, ¿no? Y muchas veces mucha gente busca escalar por esa razón en el mundo. Que eso no pase aquí, porque en muchas iglesias, o sea, aquí en la iglesia no es un escalafón. No es como que voy subiendo, ahorita estoy en este ministerio, acá ya brinqué a voy a y nada más me falta llegar a... No, eso no es así. O sea, aquí cada uno somos muchos miembros y cada miembro tiene una función. Y si bien nadie es indispensable, todos son importantes. Todos. O a alguien o sea, le es indiferente que le pisen el dedito del pie.
le pisan y no pasa nada. No, o sea, aunque uno diga, ay, el dedito del pie, pero cuando nos pegamos contra un mueble, o sea, todo el cuerpo se duele y bastante. Aunque uno pueda pensar mil cosas, aunque uno diga el apéndice no sirve para nada, pero ¿qué pasa cuando se inflama? Al hospital y a uno se puede morir por eso. ¿Sí? O sea, entendemos, nadie es indispensable. O sea, el servicio, la obra de Dios sigue caminando, pero todos somos importantes para Dios. Y para nosotros debería de ser así. No debe de haber rivalidad. No debemos de ser como como en el mundo. En el mundo se enseñorean de los más pequeños. Aquí no. O sea, aquí mientras más uno conoce al Señor, mientras más se profundiza en el Señor, uno tiene que crecer en el nivel de servicio. Tenemos que ser un mayor nivel de servidores, digamos. Y no servidores como a veces lo vemos, de que a veces servidores se convierte en un título. De que, sí, el servidor o el ministerio. Ministerio es mini. ¿Cuál es el contrario? Ministerio, magisterio. Y sin embargo, todo eso, o a veces, ¿no? Que se dice se forma en el argot cristiano el siervo. Y ya se convierte en un título. Sí, va el siervo del Señor, el gran siervo o esto. El siervo es un esclavo. Un siervo viene de dulos. Dulos es un esclavo. Y un esclavo no tiene derechos. Un esclavo sirve porque es un esclavo. Un esclavo no se enseñorea de nadie. Así que tenemos que ser servidores los unos de los otros. No es de que no me toca hacer esto, no me toca hacer aquello, no. O sea, ni siquiera espero que, o sea, tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago por amor al prójimo. O sea, es que se cayó algo ahí, pues vamos, ayudamos. O sea, digo, si se puede hacer, hay que hacerlo. La siguiente palabra es: el amor no es jactancioso. Esa es la palabra griega que se emplea ahí. Y esa palabra tiene que ver con la arrogancia en el hablar, asociada a locuacidad, las fanfarronadas y la jactancia. Locuacidad dije, ¿qué es eso? Locuacidad es hablar mucho, o sea, cuando hay mucha palabrería. Y muchas veces sí pasa eso, o sea, tenemos que cuidarnos de esas cosas, de que no haya arrogancia. La jactancia incluye todas las formas de ser reconocido o alabado. O sea, no hagamos nada en el servicio por ser alabados o vistos. Porque muchas veces hay ese riesgo por el contexto que vivimos social. Se da mucho eso. Y es muy lamentable. Eso no debe de pasar. El que uno, no sé, es un súper bajista acá y la gente lo admira. Y hay gente que busca eso, admiración. O hay alguien que hace mil cosas, canta muy padre, o no sé, digo, nunca he visto a nadie que admire a alguien que levanta 5 sillas, pero puede pasar en el corazón. O sea, de otros hacia esa persona no, pero bueno, por lo menos cuando yo estaba adolescente, empezando joven, íbamos a algún evento de jóvenes o algo, sí veía algunos que acá nos pedían, vamos a levantar sillas, y algunos acá sí se levantaban su torre de sillas y pasaban junto a las muchachas. Y se sentían acá bien fuertes, ¿no? Y dices, es una jactancia. O sea, nadie lo pelaba, o sea, la verdad, o sea, ni a quién le interesa que vaya con 10 sillas ahí, o sea, pues, está bien, pues ayuda. Pero esa persona a veces se jactaba, ¿no? Acá se inflaba de que iba con sus sillas y hasta sacaba el pecho, ¿no? Esa es jactancia. Y en los ministerios puede haber esto, y esto nos lleva a rivalidades también. ¿Alguien me acompaña ahí a 1 Corintios 8:2? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, no debe saberlo. Así es. Yo se los voy a leer en la traducción Libre Actual, Salud. Dice: sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada.
Muchas veces la gente que más se jacta de saber algo, ahí, a ver, ven, dime, y realmente no sabe nada. Nada más presume bastante. Jeremías 9 del 23 al 24 dice así: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. O sea, no debemos gloriarnos por todo, por lo que somos o lo que tenemos, sino en conocerle y en entenderle. Y el que conoce a Dios y el que entiende al Señor, no se va a gloriar. No va a presumir, no va a ser jactancioso. La siguiente palabra es: el amor no se envanece. Envanece viene de esa palabra que está ahí, tisiome, fisiome, que significa orgullo, orgulloso, arrogante. Es muy similar al anterior. La vanidad es la expresión del orgullo personal, o sea, es la manifestación externa de ese orgullo. El engreído es propenso a alabarse a sí mismo y a buscar la alabanza de otros. O sea, el envanecimiento nos va a llevar a la jactancia, que es lo que vimos en el punto anterior. ¿Alguien me acompaña a Santiago 6:4, por favor? De 4:6, perdón. Esa dislexia. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, en la Nueva Biblia Viva dice: Dios está en contra de los orgullosos, pero a favor de los humildes. Y el que sigue yo se los voy a leer, es Isaías 66, 2 y 3. Dice así. Voy a leer una parte. Bueno, dice así: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Y este es el punto que quiero resaltar. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Hasta ahí. Continúa diciendo, pero este punto es el que quiero resaltar. Bendeciré a quienes, a los humildes y a los arrepentidos, a los que tiemblan ante mi palabra. Es Isaías 66, 2 al 3, 2 y 3. Al que tiembla ante mi palabra, esa palabra quiero que la tengan bien presente. ¿Por qué? Porque lo que sigue es: pero los que escogen sus propios caminos y se deleitan en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. ¿Quiénes son estas personas? O sea, ¿quiénes son los que escogen sus propios caminos y se deleitan en sus pecados? Los que no tiemblan ante su palabra. Y no hay nada más orgulloso que esto. O sea, porque vemos en su palabra que su palabra es delicia, es como la miel, más dulce que la miel, y etcétera. O sea, en los Salmos vienen unas descripciones poéticas impresionantes, o sea, de su palabra, que es todo un deleite, y viene de Dios. Y sin embargo, o sea, el mayor orgullo que puede haber, decía un pastor, es que tengamos ahí todo el consejo de Dios y cerremos la Biblia así de golpe y digamos: no te necesito. O sea, qué orgullo, o sea, qué arrogancia. Es un corazón completamente envanecido cuando uno hace eso. Y de eso está hablando aquí, los que no tiemblan ante su palabra, porque si conocemos al Señor y entendemos su palabra, temblamos, o sea, y no o sea, entiéndase lo que significa el temblar, sino el entender que viene del Señor y wow, o sea, hay un temor, pero también hay un asombro, una maravilla. Y el desecharla es un acto de arrogancia muy fuerte.
¿Y cuántas veces no podemos caer en eso? En que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, en que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Esto lo hago así. Y ya la última, al final, ya que no nos fue bien, Señor, ¿qué pasó? Pues nunca me buscaste. Tú hiciste lo que querías hacer. No debe de haber esa arrogancia. ¿Por qué? Porque llevándolo a este contexto del amor, o sea, ¿cuántas veces el Señor nos dice, ¿sabes qué? Perdona a esta persona. No, Señor, pero es que me hizo. Perdónala. Ámala. Pero Señor, no, es que se la voy a pagar. Y a veces puede haber eso, o sea, se las pagan y es un acto de arrogancia. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo algo. Ámalo, perdónalo. Salud. La siguiente palabra es, el amor no hace nada indebido. Indebido viene de la palabra, esa palabra griega que está ahí, argimonen, que es indebido, indecoroso. No hace nada impropio, nada de que avergonzarse. O sea, no hace algo en lo oculto que pudiera decir, no, o sea, no. 1 Corintios 10:23 dice así, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora bien, muchos utilizaban, esta era una frase que ahí había, todo me es lícito, y mencionaban eso los corintios, es que todo me es lícito, y aplicaban lo de la supergracia, no sé si la han oído por ahí, pero, salud, la utilizan como pues todo me es lícito, todo lo puedo hacer, al cabo estoy en la gracia. Y Pablo decía, no, esto no es así. Sí, todo me es lícito y mencionaba esa frasecita de ellos que ellos tenían, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y eso es importante para nosotros, porque muchas veces podemos en son de la libertad en Cristo cometer grandes errores o cosas que a lo mejor no son pecado, pero sí nos pueden llevar a pecar o a alejarnos de Dios o a enfriarnos. Porque cuántas veces, por ejemplo, un trabajo, no sé, es una bendición un trabajo, pero a veces podemos estar esclavizados en un trabajo así súper metido, lo que en Estados Unidos le llaman el workaholic, y sin embargo, me es lícito trabajar, claro que sí, pero no me edifica a ese nivel. Me está alejando de Dios. O a lo mejor la música, hay una gran controversia con la música, ¿no? Hoy en día, no, que si podemos escuchar esta música o no, etcétera, ¿no? Y sin embargo debemos de llevarlo a eso, ok, te es lícito escuchar eso, pero ¿te edifica? ¿Te acerca al Señor o te aleja de Dios? O sea, si es una música que estás oyendo, que está hablando de 1000 perversiones, o sea, sentido común, ¿no? O sea, no te va a estar edificando, no es algo digno de alabanza, no es algo de buen nombre. Dicen esto, pensad. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que no es digno de alabanza, lo que no es digno de buen nombre, pues ni pienses en eso. ¿Por qué? Porque lo que pensamos, o sea, nos vamos llenando la mente y el corazón va traspasando para allá y al final vamos a reproducir eso que nuestra mente está llena. Tengamos cuidado con eso. El amor no busca lo suyo. Viene de esa frase. Por si alguien más adelante quiere estudiar griego, pues ahí está la palabra, está bien, ya luego nos enseña. Dice, el verdadero amor no es egoísta, puesto que no busca lo suyo. Esta frase involucra lo que es el egoísmo. Cuando habla de que no busca lo suyo, habla de eso, de que no es egoísta. No busca las cosas de sí mismo, por lo tanto, piensa en el interés ajeno. Cuando no buscamos lo nuestro, no es nada más no busco lo mío, sino busco lo de los demás, o sea, el bien a los demás. No es un amor pasivo, sino es activo, ok. No voy a estar pensando centrado en mí, pero eso me va a llevar a buscar el bien del otro, del hermano. Y nuestro gran ejemplo en cada aspecto que podemos decir del amor, porque es de quien viene, es Cristo.
Vamos a Filipenses 2, 5 al 8. Dice así: aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló, él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se consideró a sí mismo, o sea, no buscó lo suyo, se dio, o sea, tenía para, pues estaba, es Dios, Jesús. Y sin embargo vino a esta tierra y sufrió para salvarnos. Se dio a sí mismo por no buscando lo suyo propio, sino buscando el de nosotros, que no solo no éramos, que éramos enemigos de Dios. O sea, no era así como que, bueno, pues por alguien fácil de amar, ¿no? O sea, porque muchas veces vamos a pensar, y no sé si, por ejemplo, en el caso de la parábola del buen samaritano. ¿Alguien me puede decir quién es el prójimo del buen samaritano? ¿A qué se refiere la Biblia cuando hablamos de prójimo? Al que está más cerca. Muchas veces se interpreta eso y algunos dicen al próximo. Sin embargo, va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque ¿qué mérito tiene si amamos a los que nos aman? O sea, porque a lo mejor el que tengo más cerca es mi esposa. Pero los paganos también aman a sus esposas, o a su mamá, o a su papá, o a sus hijos. Sin embargo, en el ejemplo del buen samaritano, va mucho más allá de eso, porque habla de gente que no se llevaba. De un samaritano con un judío que estaba en el piso tirado y era prohibido. ¿Qué tal si sí estaba muerto? Era prohibido tocar un muerto. ¿O qué tal si era un asalto? Sin embargo, este hombre lo levantó y se lo llevó y pagó para que, ¿sabes qué? Al mesonero, ¿sabes qué? Cuídalo y si faltó dinero, te voy a dar más. El prójimo no solamente involucra, sí lo involucra definitivamente al que está más cerca de nosotros, pero va mucho más allá de eso. Involucra a aquel que es difícil de amar, aquel que no me cae bien, aquel con el que no me llevo bien, aquel que no procura mi bien. Es ahí donde está el prójimo, porque lo demás es fácil. Ya sabes qué, voy a chambearle más porque pues no hay, falta comida en casa y pues mi esposa, mi familia, etcétera. Pero cuando se trata de alguien que no me trata bien, que me es difícil amar, ahí es donde está el prójimo. El amor no se irrita. Ya estamos casi llegando. Bueno, más o menos. Esa es la palabra griega que significa provocar a ira, enojarse, irritarse. Expresa la idea de salir del uno contra el otro en un enfado fuera de control. El verdadero amor impide llegar a límites impropios de la ira. Sí nos podemos enojar, pero no llegar a salirnos de esos límites de donde ya entra el pecado. No se refiere a una ira santa que se manifiesta conforme al sentimiento de Dios por un pecado. O sea, no estamos hablando de eso. Porque hay momentos, por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo. El enojo justo no solo está permitido, sino que a veces es necesario. Cuando hablaba del amor no se irrita, no habla de esto. Hay momentos en donde sí es necesario enojarse. O sea, si vemos que, por ejemplo, hay una persona que está golpeando a su esposa, no vas a ir a sonreírle. O sea te da un coraje y... O sea, ¿qué le pasa? O sea, y vas y ahora lo hace uno a un lado y lo separa, no sé, y sabes que habla la policía. Pero, y si da coraje. Porque estamos hablando de un pecado, estamos hablando de una agresión. Sin embargo, cuando habla del amor nos irrita, habla de que no sobrepase sus límites. De que no vas y en un problema de tráfico uno no se pone a gritarle cosas al otro.
Digo, a veces pudiera dar ganas de que, es que se metió bien feo. Bueno, pero no se irrita, calma. O sea, no, sí molesta, pero hasta ahí. No buscas un pleito. ¿Por qué? Porque cuando cruzamos esa línea y damos rienda suelta a nuestra ira, hay pecado y hay consecuencias. Estaba viendo de un actor, creo que era, que en Estados Unidos iba con una persona, la otra persona iba manejando y hubo una situación de tráfico con otra persona y creo que chocaron, no sé qué pasó, pero se hicieron de palabras y esta persona se bajó del carro y lo golpeó y no sé qué, y ya luego resulta que eh, seguramente el señor ya estaba un poco mal, la otra persona, pero falleció, se murió. Y pues la familia lo demandó y ahorita está en la cárcel. Está en la cárcel y perdió a su esposa, perdió su trabajo, no tiene dinero. Y la está pasando muy ruda y la familia del que falleció, pues aprovechando todo, le quieren sacar hasta el último centavo. ¿Por qué? Porque no hay un control de la ira. Porque la ira nos va a traer consecuencias cuando le damos rienda suelta a nuestro enojo. Ahora bien, la ira santa. Vemos en Juan 2, 13 al 17, cuando Jesús se enojó al ver los cambistas del templo, mas nunca pecó. O sea, ahí fue una ira totalmente santa, aunque uno pudiera decir, pero no, es que eso no debía de estar pasando ahí. O sea, a veces lo vemos así como que, pero pues había gente vendiendo, ¿qué tiene? Pero era algo grave, o sea, Dios no lo estaba viendo como algo bueno. O sea, a veces lo podemos minimizar porque podemos no verlo en el contexto en el que está pasando ahí. Pero para Dios sí era algo importante. Y ahí no hubo pecado. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Déjenme llegar aquí. Okay. No guarda rencor, no toma en cuenta lo malo. No guarda rencor, no planea nada malo contra el otro. Aquí implica que se ha recibido un mal, una injusticia y una implicación directa de no guardar rencor es perdonarlo. O sea, implica no guardar el rencor, el perdonar a esa persona. En primera de Pedro 2:23 dice así: no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Porque muchas veces pensamos, no, es que es injusto lo que me está pasando. Y bueno, ¿y lo que pasó con Cristo qué fue? O sea, Él era 100%, es 100% justo. No hay pecado en Él, sin embargo, aunque lo insultaban y estaban agraviándolo, no amenazaba con vengarse, no insultaba, sino que sabía que el Padre defendía su causa y Él siempre juzga con justicia. Y dice Lucas 11:4, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Vimos ayer con Pedro, antier, con Pedro, estamos viendo el paralelo de el que está en Mateo. Este es el versículo paralelo en Lucas. Digo, ya si quiere adentrarse más a profundo, pues vuelva a escuchar la enseñanza del viernes y venga la próxima semana, que el viernes va a continuar con la misma tónica. Pero no tomamos en cuenta el mal recibido respecto a una venganza, a un rencor, sino perdonamos. Ahora bien, dijimos al principio, el perdón no es subsidiar negligencias, o sea, no se trata de que, bueno, te perdono y no pasa nada, o sea, no, o sea, a veces sí va a haber consecuencias, pero en mi corazón no hay un resentimiento al que me agravió. El amor no se regocija de la injusticia, el amor no simpatiza con el mal. El menosprecio a los otros y la envidia pueden llevarnos a un regocijo cuando otra persona sufre una injusticia. O sea, quiere decir que, por ejemplo, cuando vemos en el trabajo que no es un jefe que es malo, ¿sí? con los demás y que trata mal a todos y de repente vemos que esa persona le va mal, en la carne, ¿qué puede surgir? ¡Ay, qué bueno! O sea,
y, ¡ay, gloria a Dios! No, o sea, no tiene que haber eso, o sea, en nuestro corazón. Definitivamente amamos la justicia y gloria a Dios cuando se hace justicia. Sin embargo, en nuestro corazón no debe de haber un regocijo porque le vaya mal al otro. Esto es un resultado de los deseos de la carne. Tenemos que orar por la salvación de la gente, aunque sabemos que, ¿sabes qué? Fulano está mal, pero no conoce al Señor, o sea, necesita a Cristo. Pues intercedo por él. Y hemos visto muchos ejemplos en la historia de gente que ¿sabes qué? Estaba en la cárcel y un carcelario lo golpeaba y aún así le predicaba al carcelario y se arrepintió de sus pecados, vino a Cristo y más tarde, no recuerdo el nombre de una mujer que le pasó esto una vez, y fue el carcelario, se encontró en una de sus conferencias más adelante, muchos años después, le dijo, yo soy el que te golpeaba, y ahí hubo reconciliación de esas partes. Digo, definitivamente tiene que haber una consecuencia legal. Muchas veces cuando se transgrede la justicia civil. Sin embargo, en el corazón debe de haber ese perdón. No se regocija en las injusticias. Dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, lo que es amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten o en esto pensad. Pensad no solamente involucra el, bueno, por aquí me pasó, sino mediten. Eso sí, que esté en su mente, en su corazón. Porque les decía hace un momento, a veces nos comemos muchas cosas que están mal y vemos y meditamos en eso. Ay, hay ira, surge ira. ¿Cuántas veces, bueno, a mí me ha pasado que estoy bien en una emoción normal, tranquilo, y de repente te metes a redes sociales, pasó esto, la política, el otro, ves comentarios y sales enojado. Las redes sociales están hechas para eso, para causar esa polarización en la sociedad, y eso no es bueno. Tengamos cuidado de qué nos alimentamos. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Así que no alimentemos la carne, alimentemos el espíritu. Sino que se alegra con la verdad. Ya estamos ahora sí cerrando. Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5:9. El amor busca la verdad y se goza cuando esa verdad vence sobre la injusticia. Ahora bien, viene una pregunta práctica para cada uno de nosotros, que a lo mejor no contestamos aquí, pero sí llévela para meditar. ¿Nos duele cuando vemos una injusticia? Y segunda pregunta, ¿o depende contra quién se haga esa injusticia? Porque muchas veces podemos contestar, sí, me duele cuando hay una injusticia, es que fulanito mató un perro y qué coraje. Pero de repente esa injusticia se convierte en que, bueno, una turba linchó a esa persona y, se hizo justicia. No se hizo justicia. Porque la ley no dice que el pago por eso es que lo linchen. No tenemos aquí pena de muerte. Y no hubo una mediación, hubo un juicio, no hubo, o sea, no es algo justo, y muchas veces se da eso aquí en México, y cuando pasa muchas veces se equivocan y matan a alguien que no era. Y de buscar justicia, esas personas se convierten en asesinos. Nos alegramos en la verdad, nos alegramos en cuando se hace justicia, pero por la justicia, no por venganza. El amor todo lo sufre, no divulga faltas ajenas, no transige con el pecado, el ofensor busca el perdón, el ofendido perdona siempre. El ofensor debe de buscar el perdón, pero el ofendido debe de perdonar siempre, aunque el ofensor no vaya a pedirle perdón, porque a veces el ofensor va a decir, no, yo no te debo nada, pero por parte del ofendido, sí debe de haber ese perdón, aunque el otro no esté en disposición de. Y ese de no divulga las faltas ajenas es bien importante y muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque me fue mal, me hicieron esto y ya todo el mundo se enteró de lo que me hicieron.
Y no, es que es injusto y que no sé qué, y que pues, sí, sí es injusto, pero a lo mejor batallamos con unas cosas más que con otras. Bueno, todos tenemos algo con que trabajar y en donde crecer. Todo lo cree, siempre dispuesto a creer la disculpa del que ha cometido la falta. No es una credulidad irracional, perdón, cuando cierra los oídos a la crítica pero cierra los oídos a la crítica y la murmuración. O sea, no es creer por creer, no es que seamos crédulos. Sin embargo, estamos dispuestos a creer que cuando alguien está pidiendo perdón a otra persona, es genuino. ¿Sabes que ya si esa persona delante de Dios, o sea, no lo está haciendo sinceramente, no es honesto, bueno, pues él y Dios sabrán, pero yo lo perdono. Cerramos nuestros oídos ante la crítica y la murmuración. El amor todo lo espera. Y ahora sí, estamos finalizando. Cuando el pecado es evidente, confía y espera el arrepentimiento y le enmienda al pecador. O sea, sí hay ocasiones en donde sí, o sea, va a haber una falta, va a haber un pecado en medio de la congregación, alguien hizo algo que es pecado. Sin embargo, el corazón siempre debe de estar en la restauración de esa persona. Ahora bien, no quiere decir que no hay consecuencias. No quiere decir que pues no pasa nada, no, o sea, sí es activo, no es pasivo esto. Sin embargo, siempre estamos dispuestos a extender una mano de gracia y dar otra oportunidad. Bueno, todo lo soporta, el amor resiste y persevera aún en las pruebas más difíciles sin abandonar la fe y la esperanza. Buscamos gracia y restauración. La parábola del hijo pródigo es un buen ejemplo en Lucas 15 del 11 al 32. Vemos que algo importante respecto a esto es que, por ejemplo, el hijo cuando pidió la herencia, básicamente le estaba diciendo al padre, para mí estás muerto. Imagínense, o sea, que sus hijos, bueno, quien tiene hijos, que les digan eso. O sea, sabes que para mí estás muerto. Qué fuerte, o sea, es algo muy desagradable y muy doloroso en el corazón. Sin embargo, dice que cuando venía de regreso el hijo, ya arrepentido, el padre lo vio a la distancia, lo vio de lejos y corrió a él. ¿Por qué lo vio a lo lejos? Probablemente lo estaba esperando, o sea, probablemente salía en la mañana y veía, a lo mejor viene mi hijo arrepentido. Y lo estaba esperando, porque aunque se llama parábola del hijo pródigo, en realidad el tema central es el padre bueno. Y es donde vemos el amor del Padre, en que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vemos cómo cuando venimos a Él en arrepentimiento, Él nos recibió. Jesús y Pedro también es otro ejemplo de gracia y restauración. Eso está en Juan 21, 15 al 19. Pedro, negó a Jesús 3 veces. Y es algo fuerte, o sea, es algo que a veces no lo conocemos ya de memoria, pero es algo muy fuerte. Lo negó 3 veces. Negó que lo conocía, con quien había estado, quien lo discipuló, con quien vivió, y lo negó. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Lo perdonó. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor, te quiero. O sea, vemos en el griego y ya no usa la misma palabra, ya no es sí te amo, no, sí te quiero. Y así varias veces hasta que dijo, apacienta mis ovejas. Pero hubo ese perdón y esa restauración. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es jactancioso y no es arrogante. Es nuestro pequeño resumen. Pues lo que Dios nos haya estado hablando hay que practicarlo. Como dijimos al principio en la
en la frase del pastor Héctor, le quiero decir Carlos Hermosillo, pero ese es un jugador, Héctor Hermosillo. El fin de todo del estudio bíblico es la práctica. Si no estamos comprometidos con la práctica, vamos a ser un religioso más. Que no seamos un religioso más de los que habla el mundo y dice, sí va a la iglesia, pero no, sino discípulos que practican todo lo que aprendemos. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y aún a pesar de nuestras faltas y las cosas en que aún necesitamos crecer, o en aquellas que no hemos dado respuesta, Señor, tú eres paciente con nosotros, Señor. Y nos muestras en dónde tenemos que crecer, en dónde tenemos que dar respuesta, Señor, y nos das la oportunidad de hacerlo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Permítenos crecer en esas áreas en las que tú nos hayas estado hablando, Señor, y que meditemos cada día tu palabra, Señor, buscando conocerte más a ti, no solo llenarnos de conocimiento, y que el amor de Cristo sea más manifiesto cada día más en medio de nosotros como tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos despedidos. Ahora sí vayan por su café antes de que se acabe.